Buenos días, casi tardes, ¿cómo están todos? Quisiera saber si todos me escuchan bien. Yo te escucho. Sí, Mariana, yo también. Bueno, muy bien. La idea es que vamos a trabajar en este último bloque y las intervenciones pues van a ser en algunos puntos específicos. Yo les invito a que de pronto, para que sea organizado, el docente que quiera participar abre su micrófono, tiene primero la manito para pedir la palabra y pues ya con Fabián o con Lore me hacen el favor de ayudarme a dar la palabra organizadamente, porque veo que hay de pronto algunos docentes con ruido de fondo o que tienen de pronto están en un grupo, hay mucho eco. Entonces, para que pueda ser básicamente dinámico el tema. Vamos a trabajar el tema de habilidades digitales y arquetipos 4.0. Iniciamos con una primera actividad muy rápida. La idea es que los que tengan internet, por favor, accedan a un link. Si me puedes ayudar, Fabián y Lorena, de pronto poniendo el link en el chat. Ya lo voy a compartir en el chat. Listo. Para que vayan a este link y vamos a iniciar con lo que es el tema de habilidades digitales. Escuchándolos, pues hay una preocupación alta en el sentido de la disponibilidad de recursos tecnológicos frente a lo que puede llegar a ser STEM +A o cualquier tipo de STEM que ustedes quieran implementar. La idea de esta primera actividad es que hagamos una pequeña conducta de entrada y liguemos cuáles pueden llegar a ser estas habilidades para los maestros y que estas habilidades se repliquen o sean espejo en sus estudiantes, que nos demanda la transformación digital y las industrias 4.0 y todo lo que tiene que ver con esta nueva sociedad de conocimiento que se gesta a partir de esta revolución de las tecnologías. Entonces, si Lore me haces el favor y como les das alguna indicación de cómo hacer la nube de palabras y ya empezamos. Bueno, este es un ejercicio muy sencillo. Ustedes pueden ir al enlace que les acabo de compartir en el chat, copiarlo y pegarlo en su navegador o hacer clic directamente sobre él, o pueden ir a la dirección menti.com y agregan este código, o si lo quieren hacer desde sus celulares, simplemente activan la cámara, ¿cierto? La cámara y escanean el código QR, eso los lleva directamente al Menti. En el Menti les va a aparecer una pantallita que dice escriba 5 habilidades que necesitamos los docentes para la integración STEM +A. Y ustedes pues van a poder escriban las 5 palabras, por favor, no sé, se me ocurre, digamos, disponibilidad, formación, no sé, lo que ustedes consideren que habilidades. Entonces, por ejemplo, pensamiento crítico, porque si vamos a enseñar a pensar a los chicos con pensamiento crítico, pero nosotros usamos un pensamiento, digamos, secuencial o no implementamos acciones, por ejemplo, de creatividad, y a ellos les vamos a exigir creatividad, pues todas esas son habilidades que nosotros también necesitamos desarrollar. Entonces, vamos a pensar en eso, 5 habilidades que necesitamos desarrollar los docentes para la integración. Listo, ¿qué tienen que hacer? Vuelvo y repito, copiar el enlace que les acabo de compartir en el chat en sus navegadores o entrar directamente ahí desde el enlace, o ir a menti.com y digitar este código o escanear este código QR. ¿Me confirman cuántas personas ya están? Solamente una persona ha entrado. Ahí, y ya escribió 5 palabras. A ver, vamos a ver. ¿Somos cuántas personas, Fabi, conectadas? Conectadas 54. Entonces serían 50 docentes. Exacto, entonces aquí miren que aquí aparece el número de personas que van participando. Eso, muy bien, 3 personas ya. Tenemos que llegar al menos a 20 personas, ¿no? Al menos 20 personas que participen en este ejercicio de colaboración. Sí, es bien importante porque a partir de la conciencia de las habilidades y el tema que vamos a ver ahora, más allá de tener acceso a contenidos digitales o de tener acceso a tecnologías digitales o a recursos virtuales, pues es muy importante
otro tipo de competencias que se evidencian en la participación de este tipo de ejercicios, ¿sí? Los docentes, por lo general, a veces podemos llegar a tener como algunas barreras que en principio para STEM se ven como muy fijas, pero la idea de este tipo de actividades es también ver que la voluntad y el compromiso siempre van a regir, podríamos decir, ese input o ese impulso para que podamos de alguna manera dar un paso hacia lo que nos implica el trabajo con este tipo de enfoques metodológicos o este tipo de enfoques pedagógicos, mediados a partir de las tecnologías. Y estos son tipos de aplicaciones que si bien también nos están trayendo como una cantidad de aterrizajes a nivel del lenguaje, de cómo vemos nosotros o cómo expresamos nosotros a partir de las palabras, lo que pueden llegar a ser futuros comportamientos o acciones que pueden llegarnos a tener tanto docentes como estudiantes, pues también nos miden un poco esa capacidad de participar, de meternos a hacer algo que nos invitan a hacer en tiempos muy rápidos y esto pues poderlo trasladar después ustedes con sus propios equipos de aula o sus propios cursos y estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas llevamos entonces en este momento? 12 ¿12? personas han 12. participado. A ver si de pronto por lo menos llegamos a 20 y así avanzamos un poquito más. Exacto. María, ¿me permites? María Beatriz, ¿me Sí, permites? Sí, sí, señor. claro. Que la profe Lorena no explicó bien la herramienta que utilizó y de pronto a alguno de los profes le gustaría aprender. Jamboard es una muy buena herramienta de sticker y pues al menos porque vaya aclarando cada una de las que vaya presentando. Muchas gracias. Ya me echó el agua, ¿cómo así que yo no enseñé bien? Bueno, el Hombre? Jamboard básicamente lo vimos en el primer grupo focal. La idea de estos tipos de ejercicio no es darles entrenamiento específico sobre cada una de las herramientas. Ya al final les explicamos dónde de pronto van a recibir entrenamiento para, o en qué otro componente de este programa que se está instaurando en Casanare. Pero la idea aquí es más llevar a la acción, básicamente, cierto tipo de actividades. En el primer grupo focal hicimos toda la explicación del Jamboard, de cómo usarlo, utilizamos la actividad del sueño y proyectamos básicamente algunas inspiracionales que podríamos utilizar para proyectar qué queremos lograr con STEM dentro de las aulas y ahí se dio la explicación del Jamboard. Yo les invito también a que consulten el repositorio de Maestro 4.0, una página que pues ahorita vamos a utilizar durante toda la exposición y ahí van a encontrar esos clips de exposición del primer grupo focal. Si alguno tiene interés en ver qué herramientas se emplearon, cuáles son las instrucciones para manejarlas, pues pueden ir a esos videos y también trabajar un poco más a nivel de autoaprendizaje, un poco esos recordatorios, porque pues nuestros tiempos son bastante limitados. Pero sí se han dado esas explicaciones para que al menos tengamos un contexto general. Esta ya es otra herramienta distinta para poder crear de pronto interacciones participativas y colaborativas y va creando este recurso tan bonito de nube de palabras, en donde ya es una herramienta totalmente diferente, ¿no? Y la pueden utilizar muchísimo para conductas de entrada, para romper el hielo sobre temas nuevos, para ver qué tanto sabemos o anticipamos desde el lenguaje de pronto algún concepto o alguna respuesta que queramos validar con nuestras audiencias, ¿no? Bueno, llevamos 18, nos faltan dos de 52. Yo creo que de pronto dos que se animen, es un ejercicio bien sencillito. Vamos a ir leyendo un poco de lo que aquí nos dicen. Entonces, pues están planteadas algunas, como pueden ser planeación, integralidad, escucha activa, manejo del tiempo, liderazgo, pensamiento crítico, motivación, creatividad, estímulo, nos dice alguien por acá, trabajo colaborativo, gusto por los retos, solución de problemas, conocimiento en TIC. Aquí tenemos tiempo, interinstitucionalidad, gusto por los retos de nuevo, reestructuración, responsabilidad, el compromiso está grandote, la innovación aparece pues como en varios puntos aquí, disposición, interés, aptitud y espíritu investigador, me imagino, cambio, resiliencia. A ver, ¿que ven alguna otra? Fabián, Lorena, que yo no esté viendo por aquí. Formación académica y TIC.
me imagino. Evaluación continua, esa no la dijiste. Evaluación continua, buena actitud, formación sobre STEM. Bien, entonces vemos que hay bastantes y ya pasamos pues nuestra barrera de 21. Yo les voy a compartir ahora básicamente un sitio que ustedes pues algunos conocen, que es la página que hemos empleado en el programa para tenerlos actualizados sobre cómo va todo el estudio desde casi a los 20 días, un mes de haber empezado el programa y desde antes del Focus Group estuvo habilitado pues este sitio web. Aquí también van a encontrar una encuesta que la cambiamos para este grupo focal ligado a este tema específicamente que vamos a empezar a trabajar, que es el enfoque como tal STEM y nuestra nivel de transformación digital, básicamente cuál viene siendo dentro de nuestra institución. Entonces, pues los que puedan ir de pronto a nuestra dirección, si Fabi me ayuda allí a ponerla en el chat, yo la voy a tratar de poner acá, mi internet. Sí, señora, ya la estoy poniendo. Sí, para que puedan entrar y los que tienen clave y contraseña, pues van a poder ir a este link. Los que no, vamos a trabajar básicamente en una campaña. Está abierta a cualquier persona, simplemente es que se vayan a Humanizatic Marketing Digital STEM campaña. Si le puede también poner, por favor, el enlace a los docentes que quieran entrar y que tengan internet en ese momento. Si no, pues yo lo voy a ir proyectando acá. Entonces, la idea es que empecemos hablando un poco sobre qué es transformación digital. Aquí tenemos una definición bastante concreta, que es básicamente el general de lo que es la transformación digital. Es una nueva era caracterizada por un mundo de interacciones entre lo físico y lo digital que se nos presenta de forma radicalmente diferente, ¿sí? Han cambiado nuestras formas de comunicarnos, de relacionarnos, de adquirir bienes y servicios, de recaudar fondos, de interactuar personas con otras personas en diferentes puntos del planeta, en diferentes regiones, en diferentes idiomas. Ha cambiado nuestra forma de crear conocimiento y de compartir conocimiento también. Entonces, todos estos cambios económicos, culturales y educativos es a lo que se denomina transformación digital. Independientemente que STEM básicamente tenga una sombrilla muy tecnológica, como lo decía un docente muy asertivamente, STEM lleva a los enfoques que no necesariamente están totalmente sustentados en lo digital, ¿sí? Nos lleva a las tecnologías, que son muchas, y de muchas y muchos efectos. Están las mecánicas, las hidráulicas, las neumáticas, y todo esto ahora se permea por nuevas tecnologías que vamos a ver ahorita, que sí están llegando muy fuertemente y que son básicamente en algunos puntos ya muy cotidianas, en algunos puntos no. Cuando yo los escuchaba y veía los riesgos, ustedes me corregirán si yo interpreté mal, uno de los riesgos que los docentes decían es no tenemos tiempo. Para generar habilidades, nuestra jornada laboral es muy pequeña. Para generar básicamente proyectos STEM, esto va a requerir bastante energía y pues agenda básicamente dedicada a STEM. Y sí, eso es verdad. Con la transformación digital pasa algo que es bastante bueno para nosotros y es que la transformación digital entra por la vida diaria, por el diario vivir. Y todo en este momento, el pagar un impuesto que sea a través en línea, el consultar el extracto del banco, el pedir el extracto en el banco digitalmente o el registrar un bebé a nivel digital, o lamentablemente nos robaron y nos toca ir a poner un denuncio y hacerlo a través de internet. Todos estos son conductas y comportamientos que nos dicen que la transformación digital está acá. Y en la educación, pues básicamente nosotros tenemos una misión y siempre en las capacitaciones con los docentes yo les digo es, elegimos esto por vocación y porque tenemos voluntad de ir a la par con los avances tecnológicos desde diferentes puntos de vista. Y pues es imparitable y es algo que no podemos cambiar, porque la sociedad en este momento llegó a una revolución como lo fue la revolución industrial hace más de 100 años, a un cambio que nos dice que el futuro es digital. Y en eso básicamente va a ser difícil que retrocedamos, a no ser que pase. Muchas de los impactos que en ese momento también vemos por pandemia y es que se nos están acabando recursos naturales, que podemos tener miedo de un apagón global. ¿Qué hacemos si se nos desconecta la energía y no tenemos? Pues básicamente vamos a llegar a una etapa muchas veces, si nos vamos al punto más crítico,
en donde a veces ni fuego sabemos hacer. Entonces estos scouts y todas estas personas que sabemos hacer con piedritas o con palitos, el fuego, pues muy seguramente va a llegar a un punto en donde esas películas que a veces vemos que son como posapocalípticas y que son de escenarios en donde el mundo por algo electromagnético, una bomba, un desastre natural o algo queda sin conexión, pues nos va a tocar emplear lo que la humanidad ha hecho y es nuestra inventiva, nuestra capacidad de ser hábiles con nuestro talento y nuestro conocimiento creado. Puede ser que ese escenario no llegue, pero puede ser que ese escenario llegue. Ahora lo que nos toca prepararnos es y preparar a las generaciones para cualquier evento que pueda llegar a estar presente en nuestro proyecto futuro. Entonces, esta transformación digital básicamente llega a la educación y nos trae un objetivo muy importante, que es este que está acá, y es preparar a los jóvenes para que puedan afrontar los retos del futuro y del mundo en el que les tocará vivir, dotándoles para ello de las competencias necesarias para que puedan hacerlo en las mejores condiciones. Entonces, si ustedes ven, la transformación digital también es una preparación para el mundo que no sea digital. En este momento estamos en un momento en donde podemos compartir cualquier información por internet, cualquier fuente de información que ustedes quieran acceder la pueden tener. Tenemos millones y millones y millones de datos disponibles, información por cantidades abismales que no hay un cerebro capaz de asimilar toda la información que hay. Y tenemos capacidad de construir conocimientos en investigación, en compartir redes de información exponencialmente. O sea, alguien pone hoy y lo replica a través de redes sociales y esto llega a millones de usuarios en minutos. Eso jamás había pasado en la humanidad. Y eso también puede ser una oportunidad muy, muy grande para lo que es desarrollar problemas, básicamente decía el docente, hay que crear problemas, hay que crear retos. Y para solucionar esos retos, para proponer oportunidades de mejora o para cambiar, pues también tenemos esa ventana abierta de podernos conectar y cambiarlo con pares, con personas que pueden saber más que nosotros. Pero fíjense que la definición es clara. No estamos diciendo solamente preparémonos para escenarios digitales, sino para escenarios de lo que nos toque vivir. El nivel de incertidumbre es un riesgo altísimo en este momento y mitigarlo es gigante. No sabemos, una pandemia expuso un riesgo de incertidumbre que el hombre no pudo controlar y muchos murieron, pero muchos mueren por enfermedades a diario o mueren en accidentes o mueren por muchas razones. La incertidumbre siempre hace parte de un riesgo que está inherente en cualquier proyecto y más en el proyecto de vida. Entonces, la resiliencia y todas estas habilidades que vamos a ver ahorita también están presentes en la configuración de un perfil que afronte los retos de futuro con tanta exposición a la incertidumbre. Y muchas veces el tema se nos olvida, que es preparar a generaciones que no han pedido un mundo tan caótico, pero es el mundo en que se están enfrentando. Y eso es desesperanzador muchas veces también. Entonces hay que ayudarles a que vean esperanza, a que vean que se puede salir adelante, que si los adultos y los mayores hemos convertido el mundo en lo que es, ellos pueden ser la luz de esperanza de cambiar y ver más allá de lo que no vimos en la humanidad en un momento dado que nos ha llegado al punto en donde estamos. Y eso implica a veces también ver desde afuera, apartarse de las tendencias y ver las cosas de una manera distinta. Y ahí es tan importante el desarrollo de habilidades. Hay que ver cómo la tecnología actual nos ayuda también a empoderar a estos jóvenes y empoderar a estos docentes para que vayamos hacia allá. Entonces, hay un postulado aquí muy claro y es que la revolución digital no va a dar marcha atrás porque queramos o porque nos neguemos a usarla. Es algo que está en marcha y nos supera y es algo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que adaptarnos, pero que también tenemos que innovar, porque no todo lo que está, y como decía alguien, no toda la tecnología de punta me va a llegar a mí, o no toda la tecnología la tengo que usar, y no porque no la use, entonces ya soy obsoleto. No, no necesariamente. Pero lo que sí es claro es que en la vida diaria es donde nosotros nos vamos a exponer más, no en el aula de clase, es en la vida, es en todas estas acciones que inicialmente les comentaba. Obviamente se está cambiando la manera de aprender y de enseñar, y ya no se habla de escenarios de aprendizaje y enseñanza, sino se entiende por general que es básicamente un escenario compartido donde se generan estas dos importantes acciones. Van de la mano y que van construyendo un escenario que nunca antes se había visto y es donde el docente se vuelve estudiante y el estudiante se vuelve docente
en donde se aprende en red, en donde se aprende de otros, en donde se aprende participativamente, exploratoriamente, se aprende de una forma absolutamente sistémica. Esta transformación aún no se ha producido en el ámbito educativo con la velocidad esperada. Estamos hablando en Colombia por lo menos hace más de 30 años de e-learning y de digitalización de las aulas, y llega una pandemia y tal vez esto es lo que nos permitió a algunos centros educativos continuar con intermitencias. Fíjense, donde no hubiera estado la digitalización en parte, donde si no hubiéramos tenido en alguna proporción televisión digital o hubiéramos tenido radio digital, o por lo menos acercarnos a ciertos escenarios de sistematización de datos, pues hubiera sido mucho más caótico de lo que es. Hubiera podido ser mejor también si la planeación de los recursos, si de pronto los planes de desarrollo incluyeran más esta perspectiva del cambio. Por eso tan importante este taller de hoy. Nosotros no planeamos muchas veces enfocándonos en los riesgos, planeamos pensando en lo que vemos en nuestro enfrente, pero no hacemos ejercicios de planeación ligados a mitigaciones y riesgos en donde realmente veamos los problemas en su dimensión o pues las anticipaciones a los eventos que no estamos contemplando hacer. Entonces yo creo que la pandemia nos deja también muchas lecciones frente a por qué vamos tan lento, por qué pudiendo ir un poco más rápido seguimos peleándonos por si el docente está motivado o no. Piensen en un trabajador convencional que no sea un profesor y piensen que fue un cajero toda su vida, un cajero de supermercado. Y llega la transformación digital ahora con estos POS, estas estaciones de servicio automatizadas, en donde ya simplemente todos los productos ya tienen un código de identificación, que es un código de barras, y yo lo paso por la máquina. Ya no necesito el cajero, porque yo simplemente puedo, o ordeno en línea los productos, o el refrigerador ya tiene básicamente un chip que me dice, mire, le falta la leche, le falta la carne, vaya y cómprela. Y si yo tengo todo automatizado, pues puedo hasta ir a la tienda digitalmente y decir, mándeme carne, mándeme leche, y me lo entrega acá y yo lo pago en línea. Y eso es algo que ya es del común de muchas regiones. El Rappi o el pedir un domicilio, el pagarlo por de pronto el Nequi o pagarlo en línea, pues esto ya es convencional. Entonces, ¿qué pasa con esta transformación en la educación? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué vamos más lentos siendo que es un apalancador del cambio, un apalancador de la modernidad? Muchas veces las personas somos las que retrasamos estos cambios porque la cultura digital todavía no está arraigada. Y para eso es que estamos acá, para ver cómo de alguna manera podemos acelerar. Al introducir transformación digital, entonces vemos que la cultura de la transformación digital es lo más importante. Yo puedo adquirir mucha tecnología o puedo adquirir poca tecnología. Puedo simplemente adquirir lo que me dicen que adquiera, pero si yo no genero pensamiento crítico frente a la tecnología, ¿qué debo usar? ¿Cómo lo debo usar? Esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí. ¿Es bueno para mis estudiantes? ¿Es el entorno donde mis estudiantes van a poder acceder? ¿Tengo suficientes dispositivos para mis estudiantes o deben compartir? ¿Cómo hago compartir recursos de una manera más eficiente? ¿Cómo gestiono esos recursos? Todo eso genera una cultura de habilidades, de competencias y principalmente de dos temas muy fundamentales en este momento que nos trae la transformación, que es la digitalización de los procesos y la automatización de los procesos. Si no llegamos a eso, y a veces no encontramos los documentos del PEI o no encontramos las prácticas pedagógicas absolutamente estructuradas en un repositorio, en un servidor, así sea que no está en la nube, ok, no está en la nube, pero está localizada en discos duros, tenemos backups de esa información, tenemos procedimientos de sistematización y digitalización de datos estructurados, sé dónde encuentro ese proyecto, sé cómo se llama el archivo. No es que, venga, estoy buscando el archivo y cómo fue que le puse, hoy estoy de buengenio.doc, o fue que le puse clase número 1, 2021.1. Nos hemos puesto de acuerdo en cómo denominamos la información digital o tenemos un desorden en la institución. Entonces, la digitalización nos trae retos de organización, de procedimientos, de adecuar hábitos. Y llega la automatización a decir, no importa si son solamente automatizaciones totalmente digitales o si estamos poniendo temas de robótica, de inteligencia artificial, ¿qué cosas nos está exponiendo esta transformación? Pues el nivel cada cual sabe a qué puede llegar a tener exposición, pero el hecho es que si estos dos componentes están muy incipientes, tenemos procesos de transformación digital muy básicos dentro de las instituciones. Aquí vemos brevemente
me dicen si están viendo el cuadro bien o hay algún tema de retorno. Si Fabián me dice si está viendo nítido o Lorena. Yo que lo están veo otro- bien. Yo lo veo bien. Bien. Los docentes lo ven bien, ¿sí? Sí, señora. Bien, perfecto. Entonces vemos aquí una evolución en 4 momentos muy rápido. Un primer momento donde la educación 1.0 nos decía la enseñanza es en una sola dirección. Tenemos el docente allá y está centrada en la evaluación a través de exámenes y en el trabajo individual. Esto podríamos decir para nuestra evolución al 4.0 es el primer estadio, en donde estamos centrados en que somos el centro nosotros de la educación, el docente. En la educación 2.0 ya nos ponemos como un par, ¿no? Enseñanza bidireccional. Se establece la importancia de la interacción entre los estudiantes con sus pares, no solamente a nivel de trabajos en equipo o trabajo colaborativo o trabajo por proyectos, sino que empieza a haber también un intercambio de perspectivas, de formas de pensamiento, de, ¿por qué no, inclusión, ¿no? Entonces ya vemos que no, la educación no está parametrizada en si el niño tal en este colegio no se ríe, no habla, no se peina de esta manera o se viste de esta manera, sino que empieza a haber otras conductas sociales que también empiezan a generar esa bidireccionalidad, en donde ya se crean los consejos educativos mucho más abiertos, donde el estudiante puede hablar, el padre, familia puede hablar, donde la comunidad educativa también se hace muchísimo más abierta. La educación 3.0, en donde ya llega el autoaprendizaje, el aprendizaje autodirigido. Sobre todo en la educación escolarizada es muchísimo menor el avance que en la educación superior. ¿Por qué? Pues porque estamos hasta ahora acogiendo un ser humano que necesita crear autonomía, necesita crear autodesarrollo. El más grande, en teoría, un muchacho de 18, 19 años, ya debe tener más arraigada su habilidad y su competencia de autonomía, de poder sentarse al frente de un computador y estudiar solo, de entender esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí, dedico 1 hora de tiempo a la semana y puedo ver tanto. Eso también le pasa al docente. El docente también ya tiene a disposición muchísimos millones de datos para poder entrenarse por sí solo. La institución no me da a mí el programa de formación, pero vienen otras competencias alrededor. Vemos ese otro empleado que lo reemplazó el cajero automático, que lo reemplazó de pronto el cajero en el supermercado que ya hace todo por uno, o vemos el sistema de autorrespuesta que a veces todo el mundo tenía una recepcionista y ahora responden sistemas de bots absolutamente, donde con qué extensión desea comunicarse, ya lo comunico, no le contestaron, el buzón de voz, todo eso está mediado por tecnología. Antes había una persona detrás de cada esa extensión y si se fue al baño no contestaban y si estaban enfermos no contestaban. Ahora tenemos en los mails básicamente la automatización de mensajes, estoy de vacaciones, dirija su correo a tal parte. Entonces ya básicamente ese autodirigirse también implica automatizar, ¿sí? Entonces desde la 3.0 empezamos a ver que la digitalización y los procesos se impactan muchísimo más con procesos que no necesariamente necesitan los humanos. Y en la educación 4.0 volvemos a una raíz muy importante que nos dejó esta lección y es humanizar y centrarnos en competencias. Porque si ustedes ven, aquí vemos muchas más competencias que antes. Autodirección, trabajo en equipo, autoevaluación, aprendizaje basado en proyectos con el uso de la tecnología. Con el uso, no que la tecnología sea 200% presente en el uso de los proyectos. Debe estar, y se dice tecnología, no tecnología digital. Como estamos en una transformación digital, pues se da por sentado que hay algunas digitales que van a estar presentes. Pero como bien lo decía el docente, no todas tienen que ser digitales. Pero la 4.0 nos pone la digitalización ahí de plan. Nos pone ahí que las competencias de humanización tienen que estar presentes. Que no es simplemente tener tecnologías allí y que se pongan obsoletas. El docente decía, lo compré hace 1 año y me está molestando. Puede ser defecto de fábrica, puede ser chip, puede ser mal uso, puede ser un pico de corriente, puede ser que no tenía la fuente bien y de pronto se le quemó algo, o puede ser que el equipo era malo. Puede haber muchas razones. Puede ser un problema de software, puede ser un problema de configuración. Todo el tiempo los navegadores están cada rato actualizando el sistema operativo, cada rato voy a hacer una actualización y lo deja uno media hora ahí esperando a que actualice y le cambió todo el complejo mundo digital que uno tenía en su escritorio. Todo eso nos supone competencias, habilidades. ¿Qué pasó? ¿Sería yo? ¿Se fue la máquina? ¿Fue el internet? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el nivel de especialización que nos trae la transformación digital, si no estamos actualizados desde nuestro diario vivir, va a ser muy complicado hacer el match con las aulas.
Voy a pasarles este video, ¿me pueden decir si tienen audio, por favor? ¿Sí escucharon la No, música? señora. No, Entonces no voy a está el dejar audio. de compartir un momentico y vuelvo y comparto acá. Vale. Denme un segundito, vuelvo y comparto con audio porque creo que no lo compartí con audio. Vuelvo a ponerlo. Ahora sí, María Belén. Con el enfoque STEM, se ha Listo, se ve empezado a hablar sobre los perfectamente. desafíos de la educación en el contexto de la cuarta revolución industrial. Revolución que lleva por estandarte palabras como cambio constante, pensamiento crítico, habilidad de las personas de resolver problemas y capacidad de reinventarse. Entonces, si vemos, STEM básicamente hace mucho match con lo que puede llegar a ser enfoques que venimos trabajando desde el 1.0, pero que básicamente nos traen habilidades mayores, no tanto tecnologías mayores, sino habilidades para utilizar lo que tenemos a la mano. Hay un tema ahorita, es que consumimos más de lo que necesitamos. Y a nivel de información también pasa lo mismo. A veces damos un tema y no necesitamos dar todo ese tema, sino los esenciales, pero como necesitamos rellenar espacio y tiempo y etc., entonces damos un montón de cosas que no sirven para nada. Lo importante es no olvidar de dónde vienen la estructuración de los modelos y de los modelos que son articulables a STEM y a transformación. Lo primero es esto, un reconocimiento esencial de dónde están los saberes. El primer saber, pues, es el conocimiento en sí, lo que nos da la ciencia, ¿sí? El saber ser es el que es impajaritable, que nos mantiene en un empleo mucho tiempo de una forma agradable y armónica, con proyección de proyecto de vida a la par. No es estar ahí como, ay, aburrido, haciendo lo que no, sino ser, me siento, soy, me doy al otro. Esas competencias blandas que son impajaritables, que tenemos que aportarle a los estudiantes porque ahí es donde estamos fallando más a veces, ¿sí? La poca resiliencia, miren los índices de desesperanza, de depresión, de falta de conexión con su espiritualidad. De pronto no estamos hablando de religión, estamos hablando de su conexión con el mundo natural, con el respeto a los animales, a los recursos hídricos, a los recursos que la tierra nos da. Ese amor por el planeta, por la fuerza natural, es algo que es de lo más sensible que el humano puede llegar a tener para respetar su planeta. Y todas esas teorías y todas estas cátedras ambientales que a veces veíamos en los PEIs cuando analizábamos, son absolutamente necesarias en un mundo como hoy, pero necesitamos conectar desde el ser al estudiante con su planeta. Necesitamos reconectarnos como seres humanos para poder dialogar, para poder conversar, para poder expresar que estamos insatisfechos. Y eso no lo hace la tecnología, lo hace el ser. Ahora es un reto para la tecnología, todos estos chips de personalidad o todos estos algoritmos nuevos que están llegando, que le ponen en el Alexa o en el Google o en estos botsitos, en estos robotcitos comportamentales que lo dejan a uno aterrado, en donde a veces uno dice, si yo tengo un docente que no es, o sea, que es una persona dura, que solo es lo que él diga, que no respeta opinión de nadie, a veces prefiero hablar con una máquina y decirle, hola Alexa, ¿cómo estás hoy? Y que Alexa me conteste, bien, ¿y tú cómo estás? Y que yo le pregunte, Alexa, ¿tú cumples años? Y que ella me diga, sí, yo cumplo años tal fecha. Y puedo tener una conversación con un bot y yo sé que no es una persona, pero a veces necesito que alguien me escuche y sé que mi profesor no me escucha. Sé que mi profesor no entiende que yo quiero entender esa fórmula, pero es que no la entiendo, no la veo, no la visualizo y a él no le importa. Entonces a veces ese ser pues básicamente va reemplazándolo también tecnologías que en ese momento nos traen dilemas éticos, dilemas de si la tecnología, la inteligencia artificial va a tener derechos como lo tienen los humanos, que si algún día se toma una decisión por una máquina, entonces la máquina debe ser juzgada o no. Nos trae si la máquina necesita o no, de alguna manera, responsabilidades o corresponsabilidades legales. Nos abre todo un escenario desde el ser, desde las emociones, porque es desde lo que el hombre no ha podido llegar a configurar totalmente en las máquinas. Pero si no somos unos muy buenos humanos, seres humanos, ¿quiénes configuran las máquinas? Entonces hay un nuevo, vamos a ver ahorita en un cuadrito, que hay unas nuevas profesiones y hay uno que se llama entrenador de robots. Vayan pensando en eso, para que ahorita cuando les pregunte, ¿qué haría un entrenador de robots? Me cuenten ahorita ustedes desde estos saberes, ¿qué piensan que haría ese nuevo profesional? ¿Qué eres tú, entrenador de robots? ¿O qué eres tú,
Yo soy un coach de video gaming. ¿O qué eres tú? Yo soy un coach de salud integral. Esos son los nuevos profesiones que nos trae STEM y que nos trae el futuro del trabajo con la digitalización. Vayan pensando en eso. El saber hacer con la tecnología apropiada, saber estar trayendo ese conocimiento y hacerlo, ejecutarlo de una manera apropiada. Y el último es saber transformar la realidad. ¿Para qué? Pues para que esa transformación de competencias se dé en un mundo específico, con un entorno específico. Entonces aquí viene, ¿qué es la habilidad? La habilidad es la aptitud innata, talento, capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito determinada actividad, trabajo o oficio. Todos los seres humanos, incluyendo aquellos que observan alguna condición motriz distinta o discapacidad cognitiva, se distinguen por habilidades y capacidades. Entonces ya no hablamos de discapacidad, sino hablamos de condiciones distintas. Hasta una persona que a veces pensemos que puede estar en una silla de ruedas, de pronto con una condición de estar parapléjico, tiene condiciones y tiene habilidades cognitivas, tiene habilidades, y se ven tantos casos como el mismo Hopkins, por ejemplo, que es uno de los genios de la humanidad, y pues su condición era deterioro de salud absoluta y lo llevó a impulsar innovaciones que no habíamos visto, y también su capacidad y su habilidad matemática, física, de neurociencia fue absolutamente maravillosa. Entonces podríamos decir que STEM plus G o género, o inclusive, que es el inclusivo, el que nos dice accesibilidad, por favor, que si tenemos un material virtual, una persona con invidente lo pueda acceder, que si tenemos una persona, el lenguaje de señas nos permita acceder, que si tenemos intérpretes en los navegadores nos permita acceder. Entonces, todo esto nos trae retos que también no es para lo que normalmente estamos acostumbrados a manejar, sino todo esto que ha sido exclusión mucho tiempo, la tecnología nos da esa oportunidad de incluirlo por fin y de darles esa capacidad de sentirse parte de un sistema que mucho tiempo los tuvo lejos del sistema. Entonces aquí venimos a lo que son las competencias digitales. Las competencias digitales no es solamente saber utilizar la tecnología, sino que nos habla de competencia informática, la competencia ligada a la ciudadanía digital, la competencia cognitiva, las competencias tecnológicas y las alfabetizaciones múltiples. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de si una persona tiene una madurez digital A o B, no estoy hablando solamente de si sabe utilizar el Word o el Excel o el PowerPoint. Estoy hablando de todo esto. ¿Qué tan ciudadano digital es? ¿Qué tanto pienso y utilizo las tecnologías para formar mis modelos mentales? ¿Qué capacidad tecnológica para unir lo digital con las tecnologías que no lo son? O para cambiar de alguna manera una dinámica de un proceso involucrando tecnologías de propósito específico. O estoy alfabetizado digitalmente de pronto en PowerPoint porque soy artista y me gusta hacer slides y PowerPoints lindos y diseño y cual, pero si me dicen Excel, números, uy no, yo allá no. Entonces puedo tener niveles de pronto de alfabetización, o en redes sociales no tengo ni idea cómo usar el Snapchat o el Instagram o el Facebook, pero yo puedo usar de pronto LinkedIn porque ese me gusta y lo veo más profesional, y entonces yo me entrené para usar esa red social, pero no las otras. Entonces podemos ver que las alfabetizaciones también van creciendo, o si nos vamos a los medios digitales, está el que sabe hacer cosas con video, o el que sabe hacer cosas con imagen, o el que puede llegar a hacer de pronto sus propias cursos virtuales pequeños, o como Lorena, que vemos que utiliza muchas herramientas de pronto colaborativas para sus talleres. Todo esto implica niveles de conocimiento. Ya no es suficiente con llegar y decir, sé prender y apagar el computador, sé entrar y consultar en internet. Eso era de un tiempo atrás. Ya vamos ahorita a ver cuáles son esos retos de competencias que nos traen con mayor profundidad esta nueva era. Entonces, la competencia digital es importante porque significa que los maestras y maestros pueden interactuar con tecnología, software y aplicaciones móviles, así como con otras herramientas nuevas y emergentes, de una manera que sea productiva, efectiva y humanizada para los estudiantes, las instituciones y la comunidad. Adicional a esto, pues la tecnología como tal integra varios aspectos de nuestra vida. Miremos nomás las noticias, todo el tema de dominio de idiomas, todo el tema de lo que puede llegar a ser comunidades de práctica, foros, chats, blogs. Todo esto está mediado en nuestra vida diaria. Si les gusta la cocina, si les gustan los hobbies, tienen un deporte,
ver cómo va Colombia en el mundial. La gente busca el internet y busca los sitios donde está esta información. La competencia digital permite a los maestros y maestras resolver problemas, planear nuevas didácticas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les hago una pregunta y quisiera pues, que abrieran el micrófono para respondérmela. ¿Qué procesos de los que ustedes hacen a diario piensan que podrían ser reemplazados automatizando por una tecnología? ¿O qué se imaginan ustedes que les quita mucho tiempo y les gustaría que hubiera una tecnología que les ayudara a aliviar ese proceso para que no dedicaran tanto tiempo ahí? ¿Y qué proceso evidentemente sí no es reemplazable por tecnología en este momento porque es impajaritable que ustedes lo hagan? No sé si alguno me quiera responder esa primera pregunta. Voy a abrir aquí igual en los cuadritos para ver quién está por ahí, por si acaso. Entonces, ¿quién me ayuda? Yo, ¿Y eres tú? ¿Tu nombre? Discúlpame. Andrés Rafael Uribe, yo creo que una de las cosas que a veces desgastan mucho es lo que en los procesos que ya están inmersos dentro del manual de convivencia. Entonces, yo creo que podría existir alguna tecnología que permitiera, digamos, darle curso, darle respuesta a docentes y padres de familia de qué proceso se lleva, por ejemplo, con un estudiante que cometió una falta tipo 1. Ok, entonces, por ejemplo, todo ese manual de convivencia o comportamentales o conducta y volverlo un poco más cercano y decir, mira, si haces esto, esto te puede pasar y las sanciones son estas, por ejemplo, y que la gente tenga claro que puede entrar a un lugar y de pronto encontrar ese tipo de búsqueda de información, ¿sí? ¿Es algo así? Sí, señora, exacto. Fabuloso, muy buena esa idea. ¿Quién más tiene otro procedimiento que piense que puede sistematizar o automatizar? Cuéntenme. Con un lector de huella digital se ahorraría uno la llamadera de lista a toda hora. Otra cosa, la calificadera de exámenes con las, digamos, haciendo pruebas estandarizadas calificables con retroalimentación. Más o menos lo que mudo. Fabuloso, o sea, un sistema de bancos de preguntas. La segunda también le tengo una respuesta. Señor. La respuesta a la duda del estudiante en el momento en que se le presenta. Ok. No se puede reemplazar. Esa respuesta humanizada en el momento en que usted ve o en el que usted interpreta por el gesto de alguien que no lo está entendiendo o por la nota que simplemente sacó y ya se da cuenta que este está muy perdido, entonces uno dice como coloquialmente, uy, este pobre está más perdido que el hijo del Limber. Venga a ver, mi hijo, usted no me ha preguntado de pronto lo que necesita saber y yo tengo la respuesta de pronto para lo que usted no se atreve a preguntar. No lo pensemos tanto en reactivo, pensémoslo en proactivo. El estudiante que está viendo, por ejemplo, los adjetivos y los adverbios, y que le diga a uno, ¿cuál es la diferencia entre un adjetivo y un adverbio? Ok, bien. A ver, esa diferencia, y es más, no se encuentra en internet. Ok, bueno, listo. Entonces podríamos decir que hay situaciones en donde, y yo te puedo decir que ese tipo de procesos también se pueden sistematizar y se pueden automatizar y se pueden alimentar y aprender, que es lo más importante ahorita de estas tecnologías también. Fíjense que, por ejemplo, hay un escenario ahorita de los bancos de preguntas que es bastante interesante, en donde yo puedo generar un banco de preguntas y, por ejemplo, decirle al estudiante, ¿en qué año se descubrió América? Y supongamos que el estudiante, las respuestas que tiene son 1492, 1942, 1830, y de pronto confunde y dice 1494, ¿sí? Entonces, el sistema dice, es una pregunta de bajo nivel, sí, porque es algo que deberían saber, es una fecha. Pero entonces le voy a preguntar de una manera diferente. Le voy a preguntar en 1492, ¿qué descubrió Cristóbal Colón? Entonces, de pronto América, Oceanía, Estados Unidos o cualquier otro. Entonces, pues decimos, él ya puede decir, en 1400, uy, brutos, contesté mal la otra. Y el sistema le puede preguntar, ¿quieres volver a tu pregunta anterior y cambiar tu respuesta? Y él le puede decir, sí, y va y cambia la respuesta. Y entonces el sistema está aprendiendo porque conoce que las respuestas tienen un nivel. Esperamos que como estudiantes y como docentes estas ya las sepan, pero a veces fallamos porque no leemos bien o porque estamos desatendiendo, porque fue el chiripazo. Y puede ser al revés. Le damos la respuesta a una fórmula
y decimos, ya sabe la respuesta, pero no me voy a quedar ahí. Voy a darle parte del proceso y que en la siguiente pregunta le salga algo del proceso y verifiquemos si llegó al resultado bien o no. Y entonces le hizo mal. Y después la evaluación, la tercera pregunta que le hace es, vamos a empezar a hacer la fórmula. Y solo con sistemas de automatización de una respuesta múltiple o de varias respuestas. Y eso ya lo pueden hacer estos bots, y lo pueden hacer básicamente porque son sistemas de aprendizaje profundo y empiezan a aprender y aprender de los comportamientos de muchos estudiantes. Y son motores que están disponibles en aulas virtuales ahorita y no son de alto costo, ¿sí? Necesitan al principio este docente que formule el banco. Y que si tú le haces esa pregunta de cuál es la diferencia entre el adverbio y el adjetivo, también puede haber motores en donde tú empiezas a poner muchos ejemplos y empiezas a hacer ejercitadores de práctica, en donde básicamente empiezas a manejar muchas casuísticas, muchos ejemplos, y ellos se exponen a todos esos ejemplos en donde aquí va bien, aquí es adjetivo, aquí es adverbio, aquí está mal, o aquí no es, o esta palabra es homónima porque se escribe igual, significa distinto. Entonces vamos a hacer lluvias de palabras, todo automatizado. Entonces, este tipo de actividades que pueden llegar a ser repetitivas, que pueden crecer, que pueden, una pregunta que hoy surja y de pronto se puede enriquecer con otra pregunta de mañana, pues generan bancos de preguntas que son sistematizables y que ustedes pueden poner ahí para que el estudiante vaya y busque sus respuestas. Y si no la encuentran, pues se dirija a ustedes. Pero también ustedes tienen métodos para poderles ayudar y crecer esos bancos, y esos compartirlos de pronto con la clase del 21 y con la del 19 y la del 18, porque cada clase de pronto pregunta cosas muy similares, pero a veces totalmente distintas, y eso enriquece los bancos, ¿sí? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cosas que podríamos llegar a sistematizar y podríamos llegar a automatizar, y otras que definitivamente en el proceso nos van generando, pues que la emoción está ahí, o que necesitamos dar respuesta a cosas que a veces no encontramos, o la formulación del lenguaje natural cuando buscamos en un Google o buscamos en cualquier navegador, a veces nos saca otras fuentes de consulta. Entonces debemos saber consultar, porque muchas veces la habilidad no es solamente encontrar la palabra, sino encontrar el contexto, ¿no?, de lo que estoy buscando. Entonces en eso también el docente es clave. No siempre, si utilizamos dos palabras, encontramos lo que estamos buscando. Entonces toda esa asesoría hacia qué conocimiento, hacia cómo buscar el conocimiento, el de ver esos desempeños y transformar ese desempeño en mejores rendimientos, pues es parte de lo que el docente en ese momento es irreemplazable, y básicamente la tecnología puede llegar a demorar un poco más de tiempo en hacerlo. Aquí tenemos una pequeña síntesis de lo que nos enfrenta el futuro del trabajo. Llámese que estamos en un entorno de trabajo, ustedes todos pues trabajan en sus instituciones educativas, y nuestros estudiantes van a trabajar en un futuro en empresas, o van a crear sus propias empresas, o van a trabajar en diferentes roles y oficios. Esto está permeado básicamente por competencias y destrezas digitales. Tenemos tres pilares fundamentales. El primero, cultura, en donde básicamente tenemos un compromiso y empoderamiento de los maestros y maestras alineadas con nuevas competencias digitales. Esto implica también que adquisición de talento. Muchas veces todos estamos en el mismo nivel, y a veces no encontramos el talento que necesitamos para impulsar internamente. Entonces, de pronto ahí hay uno que otro que tiene de pronto algunos rasgos mucho más profundos, ¿no? Entonces, ese talento puede llegar a ser foráneo, no necesariamente es el talento que está ahí. Y cuando hablaban de convenios y de cooperaciones, el talento también se está en este momento compartiendo. Y hay muchas fundaciones y muchos centros y tecnologías, marcas tecnológicas, que lo que hacen es mandar como esos pasantes tecnológicos para que activen procesos de multiplicación en regiones o en lugares en donde hay de pronto una brecha más alta. Y esa adquisición de talento a veces viene muy bien, porque es aprender de alguien que está un poquito más arriba, y viene también a aprender de nuestro contexto. Entonces nos ayuda en una palabra muy importante que es apropiación, porque podemos usar la tecnología, podemos decir, ese servidor funcionó allá en Antioquia, entonces tráiganlo para acá. Pero resulta que las condiciones del ambiente en Casanare son distintas, o el número de datos, o el volumen, o los procesos, el procesamiento era diferente, y no funcionó el servidor aquí, pero allá sí. Entonces, muchas veces esa adquisición de talento es buena, y en las prácticas pedagógicas va a pasar lo mismo. Docentes que muchas veces dicen, oiga, yo quiero ir a hacer una práctica en una región, yo soy certificado STEM,
y soy certificado de pronto en pedagogías de tal tipo, o tengo un certificado de Design Thinking de innovación educativa, y me voy a ir 6 meses a trabajar con los docentes en Casanare. Esa adquisición de talento también puede ser así, llega, hace una semilla y se va. Y muchas empresas y fundaciones, universidades están entrando en esa dinámica, porque aprendiendo haciendo es la forma más fácil de transferir conocimiento, transferir experiencia. Adquirirlo toma tiempo, apropiarlo toma tiempo, porque ya después ver qué es en mi justa medida para mi entorno, para mis estudiantes, para mi contexto, cuáles son las prácticas que yo debo tener. Pero importante que al principio la réplica se dé. Desarrollo del talento, retención del talento, pues que lo que ustedes decían, que me motive mi institución, que me motive el sistema, que yo haya algo aquí que me retenga, no solamente el salario uno lo retiene, entonces también tecnológicamente a veces nos sentimos bien y por eso hay una habilidad y una competencia de futuro muy importante que es el wellness, que es todo lo que tiene que ver con ambientes de bienestar y de calidad del trabajo, en donde, oiga, tan chévere que es trabajar en esta institución educativa, porque además de que me pagan, tengo de pronto otros incentivos, ¿sí? Llámense en capacitaciones, llámense en jornadas de participación en eventos y congresos, llámense en conversatorios, estoy expuesto a proyectos de investigación, puedo escribir libros, me pueden reconocer la publicación de pronto de mis teorías, y eso muchas veces va a exigir su tiempo adicional. Pero fíjense que ya ustedes de pronto si ven que eso está retribuido, pues quieren quedarse allí porque les están dando otras condiciones de mejora y que obviamente eso va a impulsar pues que económicamente también surjan nuevos procesos que ayuden a que pues se le pague más, de pronto si el punto es también algo de lo que tiene que ver con salario. Humanización, fundamental. La cultura digital sin humanización tiende a ser más un problema que una ventaja, ¿sí? Entonces, ver que el humano sigue allí, que así esté la máquina, debemos trabajar básicamente esos inputs, lo que decían aquí, esos impulsos, esas motivaciones, ese sentirse que tengo a alguien ahí al lado que me escucha, que me entiende, que sé, que me promueve, que me impulsa, que también me da disciplina, que también me pone límites, ¿no? Entonces, esa cultura es importante allí. Fuerza tiene que ver en la colaboración entre los humanos y la tecnología y comprende esta simbiosis de la automatización y el trabajo operacional, o la automatización y la información del trabajo aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vamos a automatizar muchas cosas, pues hay cosas que no, entonces ya tenemos que decir, no, es que ya puse un sistema y ya nunca más vuelvo a hablar con los estudiantes. No, pues obviamente usted tiene que ver eso que exponencialmente lo que el humano no está en este momento, previendo que la tecnología subsane, entonces en eso dedíquese para que eso de alguna manera genere un proceso totalmente diferente. Y el espacio, pues son los ambientes como tal de trabajo, que también es STEM y que nos trae la transformación, muchas formas de generar nuevos laboratorios, la conectividad, que los entiendo, es esencial, es un dolor de cabeza no tenerla. Creo que ya es un tema de paciencia porque se ha avanzado bastante, ha habido, bueno, algunos problemas, pero esa conectividad tarde o temprano va a llegar. Y estar conectados también implica ya después estar presentes, ¿no? Entonces no es solamente estar en línea, sino estar dispuestos a contestar, estar dispuestos a trabajar en línea. Asistencia digital, colaboración y contenidos y facilidades inteligentes, pues que básicamente vienen trabajándose en esos espacios con distintos tipos de herramientas. Entonces aquí vemos que hay básicamente una perspectiva muy integradora de estos tres componentes para que se genere una dinamización y que básicamente lleguemos a establecer cuáles pueden ser estas competencias básicamente digitales, de blandas y competencias para el futuro del trabajo. Entonces tenemos que digitales, pues tenemos 5 bloques, van a encontrar muchos marcos de competencias, se llaman frameworks en inglés, pero estos marcos de competencias, dependiendo de quienes lo formulen, pues van cambiando algunas competencias más, algunas menos. Las competencias de información básicas son las siguientes: información y alfabetización de datos, navegar, buscar y filtrar datos, evaluación y gestión de datos, información y contenido digital. Tenemos otro segundo bloque que tiene que ver con las de comunicación. Comunicación y colaboración, interacción a través de las tecnologías digitales, compartir información, colaboración, normas de comportamiento, gestión de identidad digital. Las de creación,
creación de contenido en formato digital, desarrollo del contenido digital, integración y reelaboración de contenido digital, el copyright, que es básicamente todo lo de derechos de autor y diferentes tipos de licenciamiento, y programación, o sea, códigos y lenguajes de programación. En seguridad tenemos protección de dispositivos, protección de información digital, protección del bienestar, protección del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, si vemos, pues a nivel de seguridad y ciberseguridad, pues hay bastantes, pero también está la protección del bienestar, que es el ambiente como tal, donde los humanos nos estamos desarrollando y relacionando. Y pues nuestra relación muy simbiótica con el medio ambiente, muy sinérgica y pues muy dependiente realmente. Resolución de problemas, resolver problemas técnicos, identificar necesidades y respuestas tecnológicas, utilización creativa de las nuevas tecnologías, identificación de las brechas que vayan surgiendo en los componentes digitales. Entonces, si vemos, por ejemplo, estas competencias digitales, tienen algunas de esas palabras que ustedes ponían allí. Ponían innovación mucho, pero la innovación aquí no está de plano, porque la innovación no es absolutamente sine qua non digital. Vamos a ver que esa es una que viene de las blandas. Se vuelve dura en el momento en que utilizamos herramientas de innovación digitales para innovar, pero no siempre la innovación tiene que ser digital. ¿Sí? La resolución de problemas, aquí se pone dada a la resolución de problemas técnicos ligados a lo digital, pero la resolución de problemas puede ser una competencia que viene desde el estilo de pensamiento y viene desde el ser. ¿Sí? Entonces, ahorita que veamos estas del ser, que son estas de acá, vamos a ver que ya nos traen frameworks en donde ya también las digitales empiezan a aparecer, porque es que se empiezan a generar como mezclas, ¿no? Las blandas básicamente ligadas a un framework que es del Youth Business School, que reúne más de 30 instituciones privadas y públicas, instituciones empresariales y universidades, han generado este nuevo framework que es de las competencias de hoy, cómo tienden a futuro a cambiar. Si vemos, hay unas que tienen que ver con lo interpersonal e intrapersonal, otras que tienen que ver con la creación y la resolución, otras que tienen que ver con habilidades relacionadas con la información, la gestión de riesgos y las oportunidades, y otras, crecimiento del modelo mental. Si estamos educando estudiantes de futuro que tengan capacidad de ser resilientes para emprender una empresa o un negocio, o para adaptarse a uno ya creado, o para buscar nuevos horizontes o innovar, es importante que tengan acceso a este framework y que lo detallen. Lo vamos a tener aquí en los documentos para que ustedes los profundicen y puedan hacer como esa lectura profunda de lo que implica cada competencia y cuáles son esos cambios que a futuro se esperan. Entonces, por ejemplo, vemos que la autoestima es una competencia de hoy, ¿sí? Y el tener un autoconcepto de sí mismo en alta estima es importante hoy. Pero más adelante también viene el tener la mente en el presente y resolver lo del presente con una alta autoconciencia y alta autorrealización. Entonces ya no nos podemos quedar en que yo me quiero a mí mismo, sino que quiero realizar mi proyecto de vida y tengo que tener las herramientas para realizarlo a toda costa. ¿Sí? Entonces es crecer frente a la incertidumbre, frente a lo que hoy nos está generando de pronto una barrera. Las comunicativas antes estaban todas muy mezcladas, ahora ya nos trae de pronto una adicional, que es la conexión de narrar y narrar historias en los negocios o el aterrizaje a la realidad próxima. Antes uno decía en mi época, le estoy echando un cuento triste a mi profesor para que me cambie la nota o me ayude, ¿cierto? Esas narrativas ahora son muy valiosas para los negocios porque la gente quiere conectarse con cosas significativas. Entonces, no más en las comunicativas uno ya ve que empieza a generarse, además de esas digitales que vimos de comunicación que son muy ligadas a lo nuevo de la comunicación digital, pues también a tener esos argumentos, ese pitch o ese, podríamos decir, discurso muy ajustado a lo que puede llegar a ser habilidades para negociar, para trabajar en red, para inspirar grupos y movimientos de cambio, porque eso es básicamente lo que nos trae el futuro. Tenemos a nivel de, por ejemplo, la creatividad y la innovación que me la ponían allí, ahora una que es codiseño, co-creatividad y co-innovación, con el co, porque ya no estamos hablando de yo soy innovador, sino creamos en colaboración con otros. Ese co es colaborar. Co-crear es lo hacemos con otros. Yo puedo co-crear una ruta de implementación del STEM con las instituciones.
Puedo hacerlo solo, pero puedo hacerlo mejor con otros, con el que conoce su ambiente, con el que sabe que necesita. Entonces, esa construcción colaborativa viene no solamente de STEM, viene de lo que nos trae en este momento los nuevos procesos de innovación participativa. Todo lo que puede ser resolución de problemas complejos, la capacidad de adaptación, planeación y gestión ágil. Tenemos aquí unas importantes a nivel del modelo mental, que hablamos en el primer focus y que ahorita son importantes que ustedes las fijen. Antes hablábamos de persistencia, tenacidad y resiliencia, y la empatía también allí. Ahora se habla más del grit, que es la valentía. Valentía para enfrentar lo que no sabemos que nos toca enfrentar y salir adelante de ello, ¿sí? Es importante, sobre todo por salud mental en este momento, creer que somos capaces de vencer y de salir adelante. Y eso implica más valor y voluntad que aprendizaje de las experiencias de pronto difíciles de la vida. Todas estas están embebidas en esa valentía, que también es no tengas miedo de ir con tu sueño y con tu meta, y que el sueño no se vea como sueño imposible, sino como una meta que se trace a partir de las otras competencias que me generan un marco de planeación ágil, de manejo y gestión del tiempo, porque se nos pasa muy rápido. Entonces, esas son bien importantes. Hay unas de gestión del bienestar que ya vimos, aprendizaje continuo, autoaprendizaje y autodesarrollo, aprendizaje para la vida. Escuchándolos también, esa limitación que tenemos de la capacitación, sé que a veces es duro, pero hay que tomar eso como una rienda personal y seguir por nuestra propia cuenta haciendo lo que a veces el sistema no nos da. Porque para cualquier trabajo, no solo los docentes, cualquier trabajo de oficina, en financiero, en manufactura, en productividad, es la competencia más esencial que existe en este momento para poder cerrar brecha tecnológica y brecha en avances de todo tipo, científicos, en el cambio como tal al que estamos expuestos, es la capacidad de motivarse continuamente al aprendizaje. Y vemos, ahora les voy a hacer la pregunta, sobre lo que nos trae las nuevas fuerzas del trabajo. Esta de pronto sí no la ven tan nítida, pero aquí es donde tenemos que estas nuevas competencias nos generan nuevas posiciones o nuevos roles en diferentes empresas, en diferentes, podríamos decir, corrientes. Como la mayoría de ustedes en STEM vimos en los PACE que tienen articulaciones a educación progresiva, educación continua, educación especializada o trabajo por proyectos. Es interesante también a veces coger un tiempito y decirle a los estudiantes, venga, encontremos 5 nuevas profesiones, 5 nuevos oficios, 5 nuevos roles, cosas que tengan que ver con el cambio y qué está generando ese cambio a nivel de lo que puede llegar a ser atractivo para una fuerza laboral. Entonces, voy a volver aquí, por ejemplo, en este de cambios tecnológicos, nos dice el primero, entrenador de robots, controlador de civil de drones y consejero de robots. ¿Qué les surge a ustedes cuando yo les digo que viene una posición y un cambio en las compañías en donde se va a requerir esta persona, que sea un entrenador de robots? ¿Quién me cuenta qué encontró, qué cree que es? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Qué hace esa persona? ¿Nadie? ¿No se les ocurre nadita? Entrena, no sé, a un cajero automático para que hable con la persona que llega a recibir la plata, no sé. Exacto. Entonces, es el que podríamos llegar a decir, él hace básicamente el protocolo que va a seguir el robot, básicamente, y su forma de cómo debe aprender comportamentalmente de acuerdo a las respuestas que le va dando la gente. Entonces, él va aprendiendo y va haciendo que esas respuestas básicamente queden alimentando su sistema. Y también hace básicamente el entrenamiento a diferentes tipos de situaciones. Si ustedes ven cuando uno llama a un call center y está bravo, entonces si el señor que lo está atendiendo a uno simplemente le dice tranquilice, a veces uno se pone más bravo, a veces uno se pone más de mal genio. Y si uno le dice, sí, excúseme, no, yo no lo voy a excusar porque yo estoy muy bravo, y sigue uno peleando solo. El espectro comportamental para los rangos de personalidad en los robots está haciendo una exploración muy amplia y este entrenador de robots tiene esa misión. Si nos vamos, por ejemplo, a otro que nos llame la atención, por ejemplo, jugadores
o coaching de videojuegos y de videojuegos profesionales. ¿Qué se les ocurre que hace esa persona? Le brinda estrategias para que puedan alcanzar los objetivos en una partida de juego. En videojuegos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienen la oportunidad de con una consola de estas y unos controles, y no es fácil motrizmente o a veces en estos visores de realidad virtual o todo es ubicar la espacialidad y la motricidad cambia mucho. Así como hay personas de entrenador, soy instructor de tenis o soy instructor de pronto para montar a caballo o soy instructor de tejo, puede haber ahorita un instructor que me ayude a jugar Fortnite o Roblox o cualquiera de estos juegos que los niños utilizan hoy en día, porque para alguien no es fácil y hay algunos que compiten y ganan mucho dinero en esas competencias, así como es concursar en una competencia de golf o de tenis o de voleibol o de cualquiera, pues siempre hay un premio de por medio. Y ahora en los mundos digitales también es así. Y hay muchachos que juegan muy bien y ahora son entrenadores de personas que queremos aprender a utilizar los videojuegos o a generar nuevos videojuegos. Entonces lo hacen ver a uno el entorno del videojuego y aprender de él. Esa es una nueva posición. Hay otra relacionada con este que es el que hace el testing de los videojuegos, ¿sí? Él es el control de calidad de los videojuegos. ¿Para qué? Para poder hallar dónde falla el juego, dónde hay problemas de retorno, donde de pronto el juego no se desempeña bien. Y esos son nuevos roles que nos están trayendo los mundos digitales y los mundos virtuales. Así como este, hay muchos otros roles. Por ejemplo, están los expertos de interfaces sensoriales, los expertos en grupos ad hoc o los grupos de experiencia. Entonces esto, el marketing digital también lo ha generado, pues mejor dicho, lo ha amplificado con muchísimas posiciones. En salud, por ejemplo, están ingenieros biomédicos, temas de nanotecnología, telecirujanos, coach de salud mental, coach de salud emocional. O sea, hay muchas nuevas posiciones. No, todavía no ha salido. No, hay un señor que le estamos escuchando su conversación, entonces sería bueno que apagara el micrófono porque está en una conversación como privada. Bueno. Ahora para finalizar, pues vamos a hacer una actividad en donde les voy a hablar de los arquetipos. Los arquetipos básicamente tienen una condición muy similar a lo que marketing, no sé si alguno de ustedes sepa qué es el concepto. Importante es que si alguien lo sabe, pues nos cuente. ¿Sabe alguien qué es un arquetipo o con lo que ya ven en pantalla pueden contarme por qué es importante de pronto el arquetipo, lo que vamos a ver ahora? No, señora, yo no, por lo menos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces, el arquetipo básicamente parte de rasgos de personalidad. Hay personas que a veces dicen, ¿y tú cómo eres? No, yo soy tímido. ¿Y tú cómo eres? No, yo soy muy chistoso o soy muy cómico. Aquí el ejercicio que vamos a hacer, y pues me gustaría que de pronto participaran la mayor cantidad de docentes, después ustedes ya, pues por tiempo no lo vamos a ver todo, vamos a ver algunos. Este ejercicio lo que tiene de misión es asociar estos rasgos de personalidad que nos hacen grupos poblacionales identificables para poder trabajar básicamente estilos de acercamiento también a la transformación digital y al STEM desde su propia forma en cómo ustedes imparten sus clases o cómo se definen como personas desde lo que es su personalidad. Y si de alguna manera conformar el arquetipo sería una posibilidad y una oportunidad para que ustedes se den cuenta qué aplicar o cómo empezar a mover un poco el tema de la transformación de su rol dentro de las aulas, manejando STEM y manejando transformación digital. Entonces vamos a empezar con el que quiera, me dice el que, si ven el tablero todos, me dicen cuál quieren y primero la idea es que la persona que me diga el arquetipo héroe, por ejemplo, me diga qué cree que tiene ese profesor o profesora héroe en relación con dos temas, características de por qué es un héroe y qué lo hace héroe a partir del uso de la transformación digital, ¿sí? Entonces, no sé quién quiere empezar o si quiere empezar alguno del equipo de consultor para que de alguna manera le demos alguna pista a los docentes y se animen. Entonces, no sé quién me ayuda. A ver, Fabián. Yo, sí, si quieren yo arranco. Entonces, quisiera arrancar por el rebelde. Listo, entonces digamos. nos vamos al rebelde.
Ajá, desde lo que su merced ahorita nos contó y desde lo que ahorita nos habló también y lo que hemos visto a lo largo de la sesión, considero yo personalmente que el rebelde es aquel que, digamos que se sale un poco de la caja, se sale un poco del esquema, se sale un poco de las reglas, entre comillas, de decir, siempre se hace de esta manera, entonces el rebelde tiende a buscar una opción fuera de la caja, una opción mucho más creativa, pero que puede ser incluso disruptiva y a los ojos de algunas personas puede ser incluso, no sé, poco tradicional. Entonces creo que rebelde en ese sentido, creo que usa nuevas tecnologías, puede ser incluso algo un poco geek, buscando cosas que no son muy comúnmente usadas, entonces consideraría que ese es el docente, el que se sale de la caja, digamos, de manera disruptiva y absoluta. Bien, entonces vamos a mirar acá lo que nos trae el rebelde. Entonces el rebelde cuestiona la autoridad y rompe las reglas. El rebelde anhela rebelión y revolución. Como decía Fabián, le gusta lo disruptivo. Sabemos que es disruptivo, o sea, disruptivo es que cambia, ¿no? Es como un breakthrough, o sea, un rompimiento contra algo que tradicionalmente se da. Rompe paradigmas, no teme a las múltiples perspectivas y enfoques. Innova, es inquieto, ávido por el cambio, colabora y sirve a través de ambientes participativos. Fomenta las actividades de argumentación, discusión, da su opinión, motiva e inspira. Usa blogs, foros, webinars, fomenta el argumento con criterio. Cuidado con los procedimientos y con las normas que aseguran ética, comunicación asertiva e inteligencias múltiples. O sea, todo aspecto de una personalidad puede llegar a tener algo que cuidar y algo que destacar y que impulsar. Entonces, en el rebelde vemos que básicamente ese arquetipo es ese docente que no se queda, es inquieto y que va en contra del sistema un poco, pues enmarcándolo a que no es que vamos a básicamente a romper lo físico, sino es romper los paradigmas, que podemos hacer las cosas de una manera diferente. Y soy rebelde porque me niego a aceptar que si estoy en este punto, me voy a quedar ahí, sino que puedo ir más allá, ¿sí? Entonces hay que verlo, como decía el docente, en lo positivo, en donde ese anhelo es una rebelión para que no sigamos haciendo más de lo mismo que nos da los mismos resultados que ya conocemos, sino que tal vez encontremos otra forma de hacerlo y encontrar otra manera de hacer las cosas. Listo. ¿Quién me ayuda con otro de los que está acá? Vamos a hacer en estos 3 minuticos que nos quedan 4 y ya paramos allí y les dejo pues ya la tarea para que ya nos podamos ir. ¿Alguien más? Yo me animo. A ver. El mago. El mago. Entonces... Me gusta el mago porque yo me imagino al mago como ese profe, esa profesora que aunque no tenga muchos recursos, es un duro, una dura para sacar adelante los retos a pesar de los poquitos recursos que tenga. O sea, usa y potencia lo que tiene al máximo. Ese es el mago. Eso, súper. Entonces vamos a ver qué nos dice la carta del mago acá. Entonces el mago, otra vez se le abrió el micrófono al docente. No, es para aportar también sobre el mago. Porque, ok, perdóneme. Ya, listo. Entonces voy a cerrarlo rápido, ya. Listo, perdón, listo, el mago. Entonces, ¿tú qué más crees que sea el mago? Está bien, yo lo veo como el que soluciona problemas y el que colabora para resolver cualquier dificultad en la institución. Ok, entonces es un solucionador, muy bien. Y Lore nos dice que el mago es un supergestionador porque hace magia con lo poco o mucho que tenga. Súper bueno esto. Entonces vamos a mirar qué nos dice el mago. El mago dice que desea crear algo especial y hacer realidad los sueños. El mago es visto como visionario y espiritual. No le teme a impulsar los sueños porque es idealista. Sabe que hay una tecnología que aunque desconoce, puede solucionar lo que requiere. Puede emplear las tecnologías para motivar cambios, ver posibles rutas para alcanzar mejoras en bienestar y mejorar calidad de vida. Se preocupa por hacer sentido a través de la experimentación disruptiva. Le gustan las ciencias, las fórmulas, los laboratorios, las historias y el arte, ¿sí? Entonces, si nos vamos a la esencia de un mago y pensamos en un Harry Potter o pensamos de pronto en el de Excalibur, ¿cierto? En Merlín, vemos que son estos magos que como decía Lorena, ¿no? Hacen cosas de la nada y que como que el sueño es lo que los impulsa. Tiene un poco como también de misticismo, ¿no? Pero siempre buscan el mago bueno, porque no estamos hablando del brujo, sino del mago bueno, ese bienestar, ese tratar de que sea el curandero, como esa
ese que sea el solucionador. Entonces creo que ambos apuntaron a aspectos muy necesarios, en donde la tecnología también nos puede, no nos da recetas, pero nos puede dar muchas lecciones aprendidas, ¿sí? Y en algunos casos, siguiendo esas lecciones aprendidas, como lo que de pronto vieron con David esta mañana, y en esos bancos de práctica que les vamos a dejar de STEM, ahí hay referentes, y hay algunas receticas pequeñas de magia que han hecho otros en sus aulas, con pocos o muchos recursos, pero que han logrado avances. Entonces la idea es como despertar ese mago, para que con esa magia podamos, unido a ese conocimiento que se tiene, crear esos nuevos elementos, darnos un poco como al ser alquimistas, al poder básicamente probar con los estudiantes y experimentar y no dejar de lado esas historias para que podamos de alguna manera involucrar esa área sensible que es tan importante también. Listo, ¿qué otro? Tenemos todavía muchos. Yo, El ya que bufón. tenga. Bueno, Todas juntas. El entonces, bufón. una mujer. ¿Cuál? A ver, conmigo. Sí, señora, cuénteme. El amante. Uy, ese está lindo. A ver. Ese docente que busca estrategias, formas, crea diferentes maneras de llegar al estudiante, de conquistar al estudiante, de enamorarlo en su área. Por ejemplo, en matemáticas, muchos estudiantes la consideran la materia más aburrida, la más difícil, el coco. Entonces, que sea ese profesor que logre enamorarlo de alguna u otra manera, mejor dicho, lo que es, la palabra lo dice, busque todos los recursos de donde no los haya para atraer y llamar la atención de sus estudiantes en respectivo conocimiento. Bello, sí. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ya vamos a mirar entonces la definición. ¿Alguien más quiere contribuirle algo al amante? También lo van a encontrar como el seductor, el amante, el apasionador, ¿sí? O sea, encuentran algunas diferencias. Pero ¿alguien más quiere aportar algo al amante? Bueno, vamos a leer entonces. El amante nos trae que crea momentos que inspiran amor, pasión y compromiso. Este enfoque es relacionado con la pasión que rige el actuar de enseñar y orientar con entusiasmo. Le apasionan las tecnologías y la educación y ello traza su dedicación y alto nivel de compromiso que se expresa en una voluntad sólida por lograr las metas, ¿sí? Entonces no hay nada más bonito que escuchar lo que la docente nos decía. Ese apasionamiento es lo que conecta, ese sentir que de alguna manera tiene más significado que una fórmula o que memorizarse una tabla de multiplicar. A veces es poderle mezclar como ese ingrediente secreto que te dice, mira, esto ha cambiado la humanidad radicalmente, esto ha mejorado trascendentalmente cómo la vida era antes y ahora. Esa pequeña fórmula matemática dio la respuesta a tantos inventos o nuevas creaciones, y también de pronto a veces hasta le costó la vida a alguien, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, esta gran que se me escapa ahorita el nombre. Marie Curie. Sí, Marie Curie, gracias Fabián, ya sabía porque yo hablo mucho de ella. Y Sí, llegó hasta la muerte por descubrir los elementos y trabajó por los elementos de radiación años. Y ella era apasionada y pensaba que todos esos colores psicodélicos que generaba ese verde y ese púrpura era lo más maravilloso que ella hubiera podido descubrir, y lo que estaba era haciendo, envenenando su cuerpo en unas cantidades de radiación absolutas que han llegado a sellar ese edificio por más de 100 años y seguirá por más o menos 300 años sellado. Ni siquiera sus investigaciones pueden abrirse porque todo está contaminado en radiación, pero la motivó de alguna manera esa pasión que tenía por llegar más allá a costa de su propia vida. Eso también hay que decirlo porque estamos dispuestos a eso o no, y debemos seguir unos procedimientos para cada vez que inventamos o descubrimos algo, puede haber un riesgo mucho más latente allí. Pero aprender de ese apasionamiento va a hacer que, tanto en tecnología, que hay unas historias realmente apasionantes que hacen que ellos se conecten. Alguien decía, ¿cómo hacer que los estudiantes encuentren sentido? ¿Cómo los padres de familia encuentren sentido? Mucho de lo que le pusimos en este banco de recursos didácticos son la respuesta. Lo que un muchacho o una niña dice en el momento en que conecta STEM con su aprendizaje, que logra entender que cambió su realidad porque la próxima vez que haya un terremoto o haya un huracán o haya una helada o una nevada o haya una inundación, trabajaron un proyecto en su aula que les hizo pensar en algo con qué contribuir a que una familia no perdiera la vida, ¿sí?
Entonces ellos están más preparados para lo que no pueden controlar, están preparados para dar soluciones y eso requiere pasión. Este es fundamental. A veces los docentes vemos lo que ustedes dicen, ustedes sufren mucho, sufrimos mucho, nos toca muy duro y a veces es tan ingrato el rol, pero no pierdan esa pasión, no pierdan esa llama, porque cuando se metan con la tecnología de fondo y tengan esa oportunidad de entregarse, van a encontrar un aliado bien importante para alentar esa pasión y los muchachos lo van y las niñas lo van a sentir mucho más claramente en su diario vivir. Listo, otro. ¿Quién quiere? El bufón. El bufón. Listo, entonces, ¿tú qué piensas que da el bufón? Mire, el bufón es una persona que en la antigüedad se encargaba de mamarle gallo al jefe para hacerle críticas que ninguna otra persona en serio se lo podía hacer. El bufón es el llamado a tener pensamiento crítico. Okay. Al que es capaz de encontrarle el defectico a tanta maravilla que usted nos pinta de STEM. ¿Y qué tal que eso todo no sea tan bonito? Exactamente. Entonces hay que decir eso a su merced, como tiene mucho poder, yo no le puedo decir que eso está mal, sino le saco un chistecito. Exacto. Como por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Cómo le enseñaría yo tecnología a los indígenas de Cañomochuelo que no tienen ni siquiera electricidad? Ok. Bueno, yo le tengo varias soluciones para eso, que le hemos hecho otro día, le cuento y de pronto podemos hacer un forito bonito. Sí. Entonces, a ver, ese es un chistecito muy bonito. ¿Sí? ¿Cómo le enseño a la gente a que ilustre sus zapatos si no tienen pies? Ajá, ok. Entonces, ilustrarían los zapatos de otros, ¿cierto? Porque no tienen pies. Entonces, sí, claro. Entonces, ahí es ese chistecito va para todo STEM. Ok. Entonces vamos a mirar qué dice el bufón y si de pronto Lore, Fabián o alguien quiere también ayudarle como porque ahí vemos dos aspectos del bufón, ¿no? El que es la ironía, las ironías de la vida, la sátira y el bufón, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué nos dice aquí el bufón y miramos hacia dónde va. Entonces trae alegría al mundo a través del humor, la diversión, la irreverencia y a menudo le gusta hacer de la lúdica y la didáctica su mayor estrategia. Orientado a los retos, gamificaciones y videojuegos, las tecnologías interactivas y audiovisuales son lo suyo. Apunta a las prácticas que combinan entretenimiento y educación, ¿sí? Entonces, básicamente aquí vemos que el bufón... Yo soy bufón. ¿Perdóname? Yo soy bufón. Ah, ¿quién eres tú? ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Lorena. Tú eres Lorena. Ah, bueno, Lorena. Es que no estoy viendo la pantalla. Tranquila. Listo, bien. Entonces el bufón es un aspecto bien importante para los jóvenes de hoy y para las poblaciones con baja alfabetización digital o nula. Es absolutamente, no solamente el bufón, sino el de pronto el innovador, que si no lo vemos ahorita, o el inspirador. Son aquellos que de alguna manera desde el contacto con el área más propicia, que es la risa, que es la diversión, de entrar básicamente desde la lúdica a explicar cosas serias, encuentra soluciones divertidas para ir hacia conceptos más trascendentes, ¿sí? Hay muchas citas que dicen que reírse de uno mismo es de lo más difícil que puede haber. Y reírse con respeto de situaciones también es lo más duro para poder sacar enseñanza. Pero realmente no podemos decir que la gamificación, y viéndonos al tema de transformación digital, o los audiovisuales, o por ejemplo esto que está haciendo de pronto la caravana de Cine Colombia, por ejemplo, de llevar una pantalla y el cine, y acercar a poblaciones que no tienen ni siquiera electricidad a lo que son los audiovisuales. Yo le puedo contar de un proyecto que yo tuve en La Guajira, con los guayú y con las comunidades básicamente más aisladas, mucho más allá de Manaure, en donde no tienen también las mismas condiciones. Y nosotros les llevamos un domo de 360 a estas comunidades para poderles explicar cómo eran los planetas y cómo los arrecifes artificiales se creaban ahora para poder contrarrestar un poco el impacto de lo que está pasando con los arrecifes naturales. Y usted no se imagina la sensación que uno tuvo al entrar y ver cómo desde el juego y desde lo que para ellos era una cueva desconocida, una historia que básicamente los transportaba al escenario más
más grande porque es un domo de 8 metros con una cúpula gigante y usted entra y se sienta y siente que el planeta le cae encima textualmente. Y ver gritar y ver básicamente reírse a estas comunidades en su propio lenguaje, porque lo hicimos con su lenguaje guayú, en donde ellos no tenían que esforzarse sino solamente por sentir y por ver y por conectar esa esencia de la ciencia con lo que ellos nunca hubieran podido imaginar que era la ciencia, y de ver las maravillas que les mostramos y conectarlos con las nuevas escuelas digitales. Así los logramos conectar. Y fue básicamente desde el juego, desde la experiencia inmersiva, desde las tecnologías de gran formato, en donde poco a poco se lleva de la mano una tableta y ellos acabaron haciendo tabletas, o sea, manejando las tabletas para contestar un jueguito pequeño que era básicamente de preguntas y respuestas, y entendiendo que eso nos llevaba a dar una opinión y a validar que básicamente las mujeres, que son las que tienen esas comunidades básicamente y que dicen si a esas comunidades sí o no, al final básicamente dicen, esto es algo de lo que el hombre demuestra, la capacidad que tiene el hombre de maravillar y de no tocar mal la tierra para hacer cosas poderosas, ¿sí? Entonces son experiencias que de alguna manera empiezan a alfabetizar poco a poco, desde el asombro, desde el juego, desde el conectar la emoción con lo científico. No todo es fácil, y yo sé que hay muchas ironías y a veces uno diría, oiga, pero pues es que no tenga un niño un computador a estas alturas de la vida o que no haya una conexión a internet, ¿cómo? Sí, es nuestra realidad y es triste, ¿sí? Pero este bufón lo necesitamos en ese marco de tristeza, porque si no tenemos esa alegría de sobrepasar y de luchar de pronto un poco el rebelde, y por eso como conclusión les dejo de los que hemos visto, nos falta ver el amigo, el inocente, el gobernante, el creador, el explorador, pero ustedes ya saben para dónde vamos. Y es que realmente el docente necesita una armadura de todos estos arquetipos para poder básicamente batallar frente a unos escenarios que puede cambiar y otros que no. Unos escenarios que pueden depender de él y otros que dependerán del sistema. Y otros escenarios que dependen de básicamente la institución y que ustedes no pueden cambiar. Pero lo que sí pueden y donde tienen dominio es enfrente de sus estudiantes. Es enfrente de su materia y de las estrategias que utilicen. Llámese STEM Plus A o no, sean incluyentes, sean divertidos, no nieguen la posibilidad de llevar al futuro a unas generaciones que deben estar mirando al futuro, porque no hay otra opción, así sea de lejos, pero hay que llevarlos en esa conciencia de entender que de pronto con mucho o poco, nosotros cuando vamos a entrenamientos en poblaciones y en regiones, lo que siempre les decimos es, el sueño está ahí, pero trácese una meta y vaya de a poquitos, ¿sí? Y a veces toca incrementar la velocidad con lo que tenemos a la mano, y entonces ahí es donde se pueden unir como profesores interinstitucionalmente. Aquí vemos que hay instituciones 3, 4, 5, 7, crear una pequeña red colaboral entre ustedes. Eso va a hacer posible que estos arquetipos cada vez a nivel de transformación digital y a nivel de lo que puede llegar a ser alfabetización y competencias blandas, su nivel de madurez vaya creciendo. ¿Qué les dejamos de tarea? Aquí hay una síntesis pequeña del taller que es importante que la vean. Es como básicamente qué nos trae este escenario de transformación a Industrias 4.0 hacia lo que son nuestras prácticas docentes. Entonces, pues, uno, ustedes, por ejemplo, si tienen aulas virtuales, están utilizando repositorios, ya están trabajando temas de, muy seguramente, las TIC, inteligencia artificial, analítica de datos, ludificación, tecnologías móviles, que se están aplicando a diferentes modelos de capacitación para el trabajo, desde lo que es el colegio hasta el posgrado. Eso es un tema que el proceso educativo ya está incorporando y que básicamente a una velocidad mayor o menor, pero se está dando. 2, el aprendizaje. Básicamente ya tenemos más conciencia de lo que necesitamos a nivel de aprendizaje flexible, adaptativo, retroalimentado, individualizado y colaborativo, ¿sí? Entonces básicamente nuestros modelos pedagógicos, llámense desde los enfoques constructivistas, cognitivistas o conectivistas, o los que manejan enfoques sistémicos como tal, todos aquellos modelos que nos están llevando a múltiples perspectivas, a la experimentación, al trabajo colaborativo, pues son los aprendizajes que STEM nos pide, listo, que sea una realidad. Ciberfísico, entonces básicamente estamos basados en sistemas de información, sí.
tenemos básicamente esa mezcla entre lo que puede llegar lo físico, la realidad, con el Internet de las cosas, por ejemplo, con el ejemplo que les daba yo del refrigerador, o con esto que le ponen a los perritos ahora, o con el localizador que tiene el celular para saber dónde lo dejé, y por allá con otros dispositivos uno ya encuentra en dónde lo dejó, porque ya básicamente todo puede llegar a estar conectado, y nuestras cosas físicas también nos dan información y nosotros les aportamos información. Todo lo que pueden llegar a ser nuevas detonantes o inspiracionales de las 4 de la revolución digital y de todo lo que puede llegar a ser de las industrias, nos llevan a escenarios donde los robots, la robótica, pues obviamente está en pleno desarrollo, la mecatrónica, la combinación entre mecánica y electrónica, el Big Data, ¿sí? Todo lo que es análisis de grandes volúmenes de información, la infoética supremamente importante y es cuestionarnos lo que el docente dice es verdad. No todo es positivo. Si ustedes miran en recursos educativos también van a encontrar infografías en donde STEM tiene su lado flaco, su lado débil, su lado muy bueno, y no queremos decir que para todos sea aplicable de la misma manera. Entonces es importante, pero sobre todo conocer y darnos la oportunidad. Tal vez a lo que más obliga STEM hasta el rompimiento, ¿no? Y al llegar a ese discurso de listo, los modelos pedagógicos son bellos allá en la escritura, pero vuélvalos realidad en el aula y transfórmelos digitalmente o con tecnologías de propósito específico, porque la nueva era va a requerir resolver problemas realmente muy complejos. La nanotecnología, la neurotecnología y la biotecnología, 3 áreas que se están desarrollando con mucha velocidad y hacia allá pues básicamente van también perfiles de ocupación muy importantes. La expansión virtual, entonces la educación mediada e híbrida, tanto con espacios virtuales y espacios físicos, cada vez vamos a tener que ir un poco más acostumbrándonos a este tipo de escenarios en donde el aprovechamiento físico realmente sea necesario en los momentos que es necesario. Nuevas metodologías de laboratorios, de mobile learning, de todo el e-learning, de todo el tema del blended, o sea, del aprendizaje mixto, el hacedor de espacios o las fábricas de espacios distintos, no sé, la escuela bosque, trabajar el lago como el río, las actividades en ambientes naturales como laboratorios de investigación, la transformación como tal en industria, sistemas de enseñanza, en la sociedad, en la calidad de vida, en la sustentabilidad, es un hecho y es algo que sigue adelante. Y pues nuestras necesidades, ¿no? Necesitamos otras tecnologías de las cuales todavía no conocemos o por lo menos no hemos apropiado. Todo el tema de prepararse continuamente para hacer estas adaptaciones y adopciones y pues obviamente preparar nuestras infraestructuras desde nuestros recursos institucionales para que como instituciones y organizaciones pues tengamos acceso a recursos financieros que nos permitan obviamente ese crecimiento en los recursos que necesitamos poco a poco, sin desconocer que podemos llegar a tener otros que no estemos aplicando con la cantidad o el uso a nivel, por ejemplo, de recursos naturales. Podemos llegar a tener mucha disponibilidad, pero ahí requerimos es más inventiva o más iniciativa para crear esos espacios. Y para ello, pues la investigación multidisciplinaria, y como seguramente les dijo David, entre pares o desde el mismo enfoque individual del docente, ver cómo esa multidisciplinariedad nos llega para poder básicamente hacer ese traslape entre lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, y en algunos casos expresar básicamente los énfasis en humanidades o en otras énfasis que le quieran dar. Entonces, no sé si alguien quiera de alguna manera dar como una conclusión final. Aquí les dejo la encuesta para que por favor la llenen. Es un pequeño taller que pueden compartir. Igual esto lo vamos a dejar abierto para que los docentes sin clave puedan entrar. Lo importante es que básicamente diligencien aquí sus datos. Y una vez tengan los datos, les van a hacer unas preguntas sobre los arquetipos y pueden jugar un poco con componer cuál sería su arquetipo. Pues si lo llenan aquí, pues van a poder ingresar. E igual hay otras campañas que están disponibles allí. Si quieren ver campañas que pueden utilizar enfoques de lo que ya hemos hablado acá, pues pueden entrar a campañas, por ejemplo, de Bioplan o para temas que tengan que ver con innovación educativa. Bueno, ahí van a encontrar varias. Y en la página, recuerden, pues ir y diligenciar la encuesta, ir por favor y consultar los nuevos contenidos que tenemos dentro de lo que son los artículos. Todas estas secciones son bien importantes para que puedan profundizar con los docentes
sobre esa multiplicación de lo que en estas sesiones ustedes pueden recibir y que básicamente consulten los podcasts, consulten los videos de los grupos focales. Lo que decían, la profundización, todo esto lo tienen aquí en la página, lo van a tener disponible hasta el próximo año. Entonces, si ahorita no es buen momento porque pues es que estamos finalizando o ya salimos a vacaciones, ok, trabajen básicamente los contenidos de a pocos, pero traten de entrar, traten de buscar los documentos, de poder recordar este proceso porque es bien importante para el desarrollo de sus propias habilidades. Muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias por su participación y pues ha sido un placer conocer un poco de cerca sus instituciones y pues estamos para ayudarles en nueva fase del proyecto pues que es la capacitación en habilidades y destrezas digitales. Sería averiguar ya con su institución educativa si tienen cupos para los docentes para que puedan inscribirse ya en los entrenamientos, en donde ya pues obviamente el programa sí trabaja mucho más enfoques hacia diferentes tipos de competencias, ¿no? Entonces es importante que consulten aquí de qué se trata el programa, hacia qué temas van a encontrar en el programa, que esto les va a venir bien, sobre todo en esa mitigación de riesgos que vemos bastante común, que es el tema de mejoramiento y fortalecimiento